Good evening, class. We are going to start talking about the adverb of frequency. But I hope you enjoy our classes. Welcome back again. Espero que estén muy contentos que nos hayamos vuelto a encontrar otra vez de nuevo por acá. Vamos a hablar un poquito sobre los adverbios de frecuencia para que puedan entender un poquito la guía esta, ¿verdad? Todos los adverbios de frecuencia siempre son usados de antes del verbo ser o estar, pero antes de cualquier otro verbo. Algunas veces, sometimes y usually, puede ser usado en el principio de esta oración. Entonces, digamos, esto funciona así. Estos adverbios de frecuencia son estas cosas, esos adverbios que nosotros usamos cuando decimos yo nunca, o yo siempre, o yo alguna vez, o yo rara vez, ¿me entiende? Eso es el adverbio de frecuencia. Entonces tenemos la primera que dice always, que significa siempre, usually, que significa usualmente, often, que significa a menudo, sometimes, algunas veces, seldom o rarely, significa raramente o rara vez, never, nunca. Entonces, como decíamos al principio, los adverbios de frecuencia son usados después del verbo ser o estar. Si no existe el ser o estar, puede ser también usado antes de cualquier otro verbo. Las excepciones says, sometimes y usually puede ser usado en el principio de una oración. Eso tenemos que aprenderlo muy de memoria para que ustedes puedan guiarse. Entonces, como pueden ver, los adverbios de frecuencia dice are used to say how often we do something. They are often used with the simple present tense to indicate repeated or routine activities. Los adverbios de frecuencia son usados para decir cuán a menudo hacemos algo. Dice que ellos son usados con el presente simple para indicar lo repetido o actividades rutinarias. Por ejemplo, always lo vamos a utilizar cuando tenemos un 100%, cuando algo lo hacemos siempre, ¿verdad? Como por ejemplo, levantarnos todos los días. Entonces, nosotros todos los días, en ese caso vamos a usar always porque siempre usamos esa palabra, always, cuando es un 100%. Usually lo vamos a utilizar cuando es usualmente, cuando algunas veces sí hacemos algo y cuando la hacemos muchas veces, pero no, o sea, en la semana la podemos hacer, no sé, 5 veces a la semana. Después tenemos often, que significa a menudo, que lo usamos al 50%. O sea, cuando tenemos una parte la hacemos y otra parte no. Entonces eso sería a menudo. Por ejemplo, si a ustedes les gusta ir a hacer ejercicios y de la semana van 3 días, por ejemplo. Entonces eso es como a menudo ustedes acostumbran ir. Sometimes lo utilizamos cuando tenemos un 25% de la semana, por ejemplo. Algunas veces, por ejemplo, usted me dice, yo voy los lunes y voy tal vez los viernes a hacer ejercicios. Entonces yo utilizo sometimes. Seldom o rarely, que significa de vez en cuando, eso lo hacemos como un 10%, o sea, como cuando prácticamente en la semana solamente una vez hacemos algo. Y never, que sería el 0%, es cuando no hacemos nada. O sea, yo nunca voy al cine, por ejemplo, que cero, no voy. Entonces dice the positions. The adverb of frequency are used after the verb to be, but before any other verb. Sometimes and usually can be used at the beginning of a sentence. Era lo que les explicaba al principio. Los adverbios de frecuencia son usados después del verbo to be, pero antes de cualquier otro verbo. Algunas otras, sometimes y usually, puede ser usado en el principio de cada oración. Por ejemplo, tenemos ahí. Dice, Mary is always happy. Mary está siempre feliz. Por eso es que always lo vamos a utilizar después del verbo to be. Ese is que significa, habla sobre el verbo to be. Y eso sí lo saben ustedes porque lo aprendimos cuando estuvimos en séptimo. ¿Se acuerdan? Después dice, Peter is often at the gym. ¿Verdad? Entonces, often también lo podemos utilizar después del verbo to be. I am never late for work. Yo nunca me levanto tarde para el trabajo.
Entonces, I am es el verbo to be. Después tenemos Carla seldom or rarely does exercises. Entonces, sí puede ser el resto sí puede ser antes de cualquier verbo. Does es el verbo. Entonces dice, Carla rara vez o algunas veces hace ejercicios. Sometimes, como decía ahí, sometimes y usually puede ser usadas al principio de cada oración. Entonces, sometimes I play baseball at the park. Algunas veces juego fútbol en el parque. O usually puede ser usado también al principio, pero también puede ir después, como por ejemplo, usually my brother and sister usually go swimming. Mi hermano y mi hermana usualmente van a nadar. Ok. In this practice, en esta práctica debe de agregar un adverbio de frecuencia en el lugar correcto. Por eso debes de poner atención al primer cuadro para que no te equivoques. O sea, tienes que ponerle atención a lo que te acabo de explicar para que puedas ponerlo. Entonces, dice, add the adverb of frequency in the right place. There is an example. We have here an example. Tenemos un ejemplo aquí. They don't work at weekends. Y entre paréntesis está la palabra el adverbio de frecuencia que yo quiero que ustedes pongan en la oración. Entonces, como pueden ver, lo acomodan ahí donde dice they don't usually work at weekends. ¿Sí? Entonces, en esta otra tenemos he goes to the stadium in the evening y tenemos la palabra rarely. Entonces tenemos que buscar dónde es que va acomodado ese rarely, ¿verdad? O la otra que dice George is tired. Por ejemplo, is es el verbo to be. Entonces sabemos que always siempre va después del verbo to be. Entonces, por ejemplo, podemos decir George is always tired, ¿sí? Y ahí está el resto de las oraciones para que lo practiquen. Sigue la segunda práctica. Dice, en este cuadro tiene como el final de la oración. En este cuadro tienes como en el final de la oración solo debes de agregar el sujeto. Dice que en este caso puede ser solamente I, o sea, yo, porque aquí vamos a preguntar cosas que es para ustedes, yo. Y después debe de agregar el adverbio que guste. Por ejemplo, entonces voy a escribirles aquí un ejemplito. Por ejemplo, aquí dice tell jokes. Y un signo de pregunta. Dice acá. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer tienen como la última parte, entonces tienen que agregarle el sujeto, ¿verdad? A esta oración que es I. Vamos a hablar solamente de este. Entonces, aquí ustedes tienen, en esta parte de acá, tienen always, aquí en la parte de arriba de este cuadro tienen always, usually, often, sometimes, seldom o never, ¿verdad? Entonces ustedes aquí deben de agregar cualquiera de esos de ahí. Entonces ustedes pueden decir I always tell jokes, ¿sí? Entonces ustedes van a escribir eso, no es necesario que hagan el signo de pregunta. Entonces ustedes, porque la pregunta es, how often do you tell jokes? ¿Qué tan a menudo ustedes hacen esto? Pero entonces dice, I always tell jokes. Y ahí, en todas esas ustedes van agregando. Es muy importante que, bueno, en estas creo que no, en esta no hay ninguna del verbo to be. Entonces la idea es que ustedes le vayan agregando. Pongan primero, como está acá, el sujeto, después van a poner el adverbio de frecuencia y después copian lo que está en el cuadro. Eso es todo, no es nada de complicarse mucho. Tienen que poner mucha atención y si tienen que repetirlo, lo repiten. Y aquí finalmente debes de leer este párrafo y puedes apoyarte con los verbos que les envié en la primera guía y completar el cuadro final con marcar con X. Y tiene que ver con este párrafo. Puedes apoyarte con un diccionario, un traductor de Google.
Al principio, en la primera guía que les envié una serie de verbos, ¿verdad? Que vienen en 4 columnas, que eran el presente, el pasado, el participio y la traducción. Entonces, si quieren, pueden buscar esos para que se guíen aquí. Tienen que leer esto y tienen que buscar información ustedes ahí en el traductor o no sé, o en el diccionario. Y con esta información que tienen acá de ese párrafo, entonces ustedes van a contestar estas preguntas. Tienen que poner mucha atención, tienen que buscar en el diccionario porque no todo se los puedo decir en español, o sea, traducirle todo. Y eso sería, en realidad no es mucho lo que tienen que hacer, espero que lo hayan entendido y si no, pues ahí estamos para servirles con muchísimo gusto. Hasta luego, nos vemos y chao.